Estamos, bueno, atravesando un momento en donde en el día de ayer hubo una votación trascendental en la República Argentina, en donde el gobierno nacional está presentando lo que ellos denominan la Ley de Modernización Laboral, en donde claramente hay una marcada tendencia a la pérdida de derechos de los trabajadores. Contanos un poco tus sensaciones de lo que fue la jornada de ayer. Bueno, una jornada triste en primer lugar, triste porque es una jornada de destrucción de derechos. Con la ley que se aprobó ayer, que por supuesto es un eufemismo, es una falsedad, se trata de modernización laboral, nos retrotraemos a un tiempo que te diría que es principio del siglo XX, donde no existían derechos laborales. ¿Por qué? Porque esta ley lo que hace es modificar la jornada de trabajo, no te pagan más horas extras, con la falsedad también de la libertad de elegir, te quitan la posibilidad de tener las vacaciones continuadas. Ya si te despiden, no solo que te van a poder pagar en cuotas tu indemnización, sino que va a ser un despido libre, porque con esto el famoso fondo de asistencia laboral, el empleador se le aumentan los costos laborales, tiene que pagar para ese fondo, son las AFJP de los despidos, y va a hacer que las grandes empresas, no el pequeño y mediano empleador, las grandes empresas puedan despedir libremente con este monto que antes iba a las jubilaciones. Es decir, estamos pagando, los jubilados están pagando los despidos a las grandes corporaciones. Entonces, cuando decimos todo esto, hablamos de derechos que costó mucha sangre conseguir, muchísima sangre conseguir. De hecho, conmemoramos el 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora, justamente porque se peleó por la reducción de la jornada de trabajo. A principios del siglo XX en nuestro país se hizo un informe para detectar cuál era el estado de salud de las clases trabajadoras argentinas. Se constató que la gente se sentía joven, que trabajaban los pibes y las pibas de los 5 y los 6 años, vivían hacinados, con jornadas de trabajos extensas. ¿Creemos que eso es la antigüedad? ¿Qué está pasando en la actualidad? Algo parecido. Bueno, todos esos derechos que costaron muchos años conseguir, mucha lucha sindical, del movimiento obrero organizado, hoy, o ayer, mejor dicho, empezó su destrucción. Se votó esa ley que van a destruir esos derechos. Y la verdad que digo mucha tristeza porque hubo muchas detracciones también en esos votos. Muchas detracciones, muchos gobernadores que se robaron el derecho de representatividad de las clases trabajadoras de sus propias provincias y acompañaron este proyecto que es de destrucción de derechos. ¿Cuáles serían para vos los puntos nodales de esta reforma que están implantando y que claramente van a ser un retroceso muy muy fuerte para la clase trabajadora? Empecemos al principio. Los trabajadores que están excluidos. Se habló de los trabajadores de plataformas, por ejemplo, están expresamente excluidos a partir de esta ley de la protección de la ley de contrato de trabajo. Ya con la ley de bases, si vos tuviste el privilegio de tener un trabajo, te ampliaron la inestabilidad porque llevaron el periodo de prueba a mínimo 8 meses. Entonces esto va de la manito, es una prima hermana esta ley de la ley de bases. Pero después vos ingresaste al contrato de trabajo. ¿Qué tenés destruido? Tu salario, lo que se puede pagar salario dinámico, por ejemplo, lo que llaman salario dinámico es, podés negociarlo individualmente con tu empleador, podés incluso ir por debajo de lo que establecen los convenios colectivos, ¿no? Porque habilita de alguna manera, solapada eso, la jornada de trabajo, que es el tiempo, la soberanía de tu tiempo, que vas a poder hacer o no hacer. Está esta fantasía de que vas a poder negociar con el empleador si vas a compensar un feriado, ahora viene el carnaval, te trabajo hoy, mañana no. Que alguien piense, algún laburante piense prácticamente qué pasaría incluso si te dice que no es tu empleador. Si te dice que no, ¿cómo te vas a defender? Bueno, ahí está el pedido, por ejemplo, de permisos de los sindicatos para hacer una asamblea, cómo se le va coartando las posibilidades, atan de manos a los sindicatos, a los dirigentes gremiales, se pretende sacar el fuero sindical. Hay un montón de cosas que son perjudiciales. Pero ya te digo, la expulsión de trabajadores me parece un punto nodal. Que te toquen en salario y te lo permitan incluso pagar en especies. ¿Qué es en especies? No, eso es tremendo. Es tremendo. Ahora, o sea, vamos a decirlo claro, te pueden pagar en fideos. Te pueden dar un paquete de fideos claro, como si fuese tu salario. Antes se llamaban tickets canales. Suena medio burdo, ¿no? Pero efectivamente puede suceder. ¿Qué puede suceder? O te lo pongo en términos de indemnización. Te vas, la empresa quiebra, te quieren pagar una indemnización, te la pueden pagar en especies. Claro, qué sé yo, no sé, en vez de dar... Te doy una máquina, laburaste 20 años. Hay que poner ejemplos concretos. Claro. Porque te venden la libertad. Por eso te dicen, mira, la verdad que sí quiero negociar con vos hoy trabajar 4 horas. ¿Sabes qué te va a decir tu empleador? Te dice que no. ¿Qué herramientas tenés? Hay una fantasía de que se trata de la viveza de un trabajador. No se trata de viveza, se trata de desigualdad.
No es igual el laburante que el empleador. Puedes ser el más vivo, el más crack de todos y aún así estar sometido. Y lo voy a poner en concreto en otra circunstancia que está sucediendo exactamente lo mismo que en derecho del trabajo, que es en el consumo. ¿Vos te podés parar o sentar a negociar con tu empresa de medicina prepaga si acaso tenés alguna? ¿Podés hacer lo mismo con tu empresa de telefonía celular? No vas a decir que no, obviamente, porque no es un igual. Entonces ese desigual, es eso que protege al consumidor, es traído el derecho laboral. Estamos retrocediendo a un mundo preindustrial. En la norma que se determinó en ese grado que salió en el día de ayer, identifican a los trabajadores de plataforma como efectivamente trabajadores independientes, dándole un marco de ilegalidad a los trabajadores que ya están precarizados, que están siendo explotados por una plataforma que le da órdenes para llevar un paquete de un lugar a otro, pero esta ley viene a consolidar esa precarización. Vos lo dijiste, está bueno esa palabra consolidar, porque hubo un argumento muy remanido de decir, ¿para qué le hablamos a los trabajadores de la ley de contrato de trabajo si a los trabajadores sin registrar no se le aplica? Y no tienen esos derechos. Claro. Así que se le aplica, pueden reclamarlo judicialmente. Y esto que decimos es central, porque los hacen pasar por colaboradores independientes, empresario, trabajador autónomo. Esto ya está en la ley de base, estableció la figura del colaborador, que un empleador puede tener 3 colaboradores. Esto es lo mismo que decir, tengo un animal de 4 patas, ladra, pero no es un perro. Acá es lo mismo, no es un colaborador. Pero eso a mí me causa un poco de... Es que es tremendo, porque con el lenguaje lo que hacen es expulsar. Y acá lo que hacen, específicamente en los trabajadores de plataforma, es poner a los grandes algoritmos, que son los grandes beneficiados, como meros intermediarios. Lo que hace es juntar a un trabajador independiente, un empresario que se pide que va en bicicleta, con el consumidor y usuario que pide ese producto, ese servicio, ese viaje, ese traslado. Entonces, ojo, porque en un proceso productivo vos siempre necesitas un instrumento de producción. Quien tiene el instrumento de producción es el empleador. Pero ojo, el instrumento de producción se define históricamente. Lo que antes era un instrumento de producción que te traía un trabajador autónomo, no sé, un martillo, hoy es solo una herramienta de trabajo. Porque el instrumento de producción se define según la evolución tecnológica. ¿A qué voy con esto? Un algoritmo es un instrumento de producción que tiene un dueño. Con lo cual, el empresario es el dueño del instrumento de producción que te puede decir, ¿sabes qué? Te asigno los viajes que quieras. Si vos no te conectás tantas horas por día, quedás esencialmente excluido, tenés una sanción, ni siquiera puede aparecer. Entonces, no confundamos chicha con limonada, diría mi abuela. El hecho de que no aparezca la cara del empleador, que no sea una persona jurídica, una sociedad, no quiere decir que el algoritmo no sea un lugar central. Y tenemos una ley de contrato de trabajo de vanguardia, en 1974, que nos dice que una empresa no es una sociedad o una persona, que es una organización instrumental que tiende a poner en el mercado un producto o un servicio. Esa organización instrumental puede ser un algoritmo, un conjunto de personas jurídicas, una unión transitoria de empresas. Entonces, estudiemos el derecho de verdad, no para hacer un academicismo que no entiendan los laburantes, para cumplir con la Constitución Nacional, que es proteger al trabajador. No a los formales, informar a todo el trabajador y trabajadora. Bueno, una de las cosas que nosotros conversamos mucho desde acá, desde Gráficos, es esto que logró la derecha después de muchísimos años de instrumentar en materia comunicacional ciertas cuestiones para llegar al trabajador y hacerlo y quitar al trabajador que está quizás en la informalidad, que entienda que también es un sujeto de derecho. Y lamentablemente esos trabajadores terminan como que viendo al trabajador registrado como una especie de privilegiado o como alguien que en realidad tiene el goce de la... No, todos somos los trabajadores, todos somos sujetos de derecho. Y en ese sentido, los trabajadores informales lamentablemente entran en esta dinámica que venimos perdiendo de lo discursivo. Es que lo que pasa es que yo creo que pensar que una política económica es solo una política económica es un error. Una política económica construye sujetos también, construye cabezas. Thatcher lo decía en los 80, porque si hablamos del neoliberalismo, remontémonos a un pasado relativamente cercano. El medio es la economía, pero el fin son las almas. Esto de que el mismo laburante se crea un emprendedor, se crea un trabajador autónomo, o pelee con otro laburante, lo que hace es, primero, no tener conciencia de clase. Cuando hablamos de conciencia de clase en el laburante es esto.
Si vos tenés que levantarte todos los días para laburar, o te quedás sin trabajo y pasás a ser una persona que no podés subsistir, sos un laburante. Y te tiene que dar orgullo tener una identidad de laburante. Pero ahora el orgullo, y sobre todo ahora que estamos a pocos días de cumplir 50 años de la última dictadura cívico-militar, hay algo que caló muy profundo en ese momento, esta parte, que es la lógica individual. Parece que uno es un soñador, un nostálgico si habla de construir colectivamente. Y con esto digo, construir colectivamente, no me refiero ni siquiera a organizaciones gremiales, sociales o políticas. Me refiero a un pueblo de barrio.